Bueno, gente, uno de los usos interesantes que tiene el analizador de espectro es el poder utilizarlo para caracterizar el comportamiento de antenas, de línea de transmisión, filtros y cargas fantasmas. Por ejemplo, algo que es interesante que yo quería probar hace rato es hasta dónde llega esta carga fantasma que fabricamos. No sé si se acuerdan, con la resistencia esa, creo que es 2N, 250, una cosa así. Son esas resistencias que se venden por Mercado Libre, que son específicas para uso de carga fantasma. Pero bueno, muchos me dijeron no funcionan en UHF, olvídate. Así que, si bien sí, yo puedo probarla con un watímetro, como es el watímetro este, de hecho lo hice, estamos limitados por la frecuencia que podemos poner con el transmisor. Además de que requiere una cierta cantidad de potencia, ya que el watímetro no es particularmente muy sensible. Así que, si nosotros quisiéramos mover la curva de respuesta, para ver si, por ejemplo, si la curva de ROE, de señal reflejada que tiene la carga fantasma en un espectro específico de frecuencia, no tenemos manera de saber eso. Entonces, para eso podemos usar el analizador de espectro con el generador de tracking. Súper importante que tengan la función de generador de tracking. De hecho, si en algún momento se van a comprar un analizador de espectro, yo absolutamente recomendaría que sea con generador de tracking sí o sí. Este video está auspiciado por ERTIG, que es el distribuidor en la Argentina de productos Raigol. Si están interesados en adquirir un equipo de estos o por cualquier consulta, se pueden dirigir a www.ertig.com.ar. Para estas mediciones necesitamos algo que se llama acoplador direccional. La idea es que tenemos una entrada o salida. Esto es una línea de transmisión que va de entrada a salida. Y de acá tenemos un acoplamiento. Y acá tenemos otro acoplamiento que en este caso va con una resistencia de 50 ohm a masa. Y este acoplamiento es el que sale. O sea que lo que estamos viendo acá es esto. La idea es que cuando vos envías energía, radiofrecuencia en este sentido, acá digamos que tenemos por ejemplo la antena, y acá tenemos el generador. Lo que tenemos acá es un porcentaje de esta señal, de la señal que entra por acá. En este caso, en este en particular, está especificado acá la atenuación del TAP en 10 dB. O sea que en este caso particular tenemos 10 dB. Esto es cuando está operando en directa. Cuando la señal vuelve hacia el otro lado, en este caso, si lo tenemos conectado de esta manera, es otro parámetro que acá no está especificado, que es la inserción en el otro sentido. Tiene un nombre que en este momento no me acuerdo, retorno de inserción o una cosa así, que típicamente son unos 30, 40 dB más. O sea que es una barbaridad la atenuación que tiene cuando es en el otro sentido. Ahora, si nosotros cambiamos, ¿qué ponemos? Invertimos entrada y salida y ponemos acá el generador y digamos ponemos por ejemplo acá la antena. La señal como viaja es al revés. En este caso ya no es más así. La señal viaja en este sentido. Lo que la antena no puede disipar, no puede emitir al aire, vuelve. Y al volver es captado por este TAP. Y eso es lo que nosotros podemos medir acá. Por eso es lo que tiene de bueno el acoplador direccional para este tipo de uso, ¿no? O sea, no es el uso primario del acoplador direccional. Típicamente estas cosas se utilizan, por ejemplo, para tomar un sample de la potencia de salida y en base a eso controlar la realimentación de control de potencia y esas cosas. Pero uno de los tantos usos que tiene. Pero el uso práctico que tiene para nosotros es el poder utilizarlo al revés para medir reflejada. Y sí, ustedes sí, bueno, pero lo medís con un medidor de reflejada común y corriente como es este, sin ponerse a hacer cosas exóticas, ok, pero con eso no sabemos dónde resuena la antena. Lo que sabemos es si la antena resuena o no en cada frecuencia que le ponemos en el equipo de radio. Pero si nosotros ponemos el generador de tracking para que vaya barriendo un espectro enorme de frecuencias, en el momento en el que está en una frecuencia que resuena, lo que vamos a ver es un pico hacia abajo. Cuanto mayor es el pico hacia abajo que veamos, esto es energía que está siendo totalmente absorbida por la antena y no está siendo reflejada. Y cuando vemos que no hay pico hacia abajo, como el caso, por ejemplo, acá en esta zona, esto es energía que está siendo totalmente reflejada. O sea que básicamente la frecuencia en la que está resonando la antena es esta que está acá. Puede tener más de una frecuencia de resonancia. De hecho, a veces las antenas resuenan en cosas, en lugares que uno no se lo imagina. Pero, por ejemplo, mi antena, mi Diamond X50 resuena en 250 MHz. Qué sé yo, no sé, en ningún lado dice que tiene que resonar en 250, pero resuena. Lo cual es raro. Y de hecho no resuena tan bien en 430, si bien resuena, pero no es tanto.
Donde mejor funciona es en VHF, en la parte de VHF. Desgraciadamente ahí ya estamos en el límite de la capacidad de captación de este acoplador barato. Tendría que tener algo de mejor calidad, que yo un mini circuit o una cosa por el estilo para poder hacer una medición más certera. Tengo uno en camino, pero bueno, va a tardar en llegar. Vamos a medir la antena mía de VHF, como les había comentado. Ese ruido que están viendo es porque también está captando todas las transmisiones del aire, todas esas cosas. Así que es una buena idea tener atenuadores tanto en la entrada como en la salida. Yo solo tengo uno solo atenuador, así que bueno, tengo puesto acá por el momento, pero no es lo ideal. Si vamos a, bueno, que estamos buscando son los picos esos hacia abajo, son este y este. Si vamos con el marker, el 1 ese que está ahí chiquitito. Ahí tenemos, en 433 es la resonancia de la antena. Siguiente marker, más o menos por ahí, que está en 257, 256. Y el pico de mayor resonancia, que es en VHF, que es en 145. O 146, más o menos, 147, ahí está. Así que ahí podemos ver dónde resuena la antena. Curioso que resuena bastante en 250 MHz. Lástima que la banda de radioaficionados es 220, 230, pero bueno. Y como vemos ahí en 220 y 230 no resuena ni a palo, que está arriba de todo. La banda de aficionados sería ahí, o sea que ahí no hay resuena en absoluto. Y también resuena un poco bastante más arriba. Acá en 565 más o menos. También completamente fuera del rango de radio. Pero ven que la resonancia en UHF no es tan buena, es bastante, o sea, no es de la calidad de la parte de VHF. Anda, pero más o menos. 435 donde más o menos donde mejor resuena. Y ya si vamos hacia el extremo superior, que es 440, ahí ya es bastante mala, que de hecho lo vemos cuando transmito con esta antena, se ve eso. Voy a desconectar rápido porque no quiero que nadie me transmita demasiado cerca y me suene la entrada del anisor de espectro. Igual lo tengo con la atenuación interna, pero igual es una buena idea no tenerlo mucho tiempo conectado. Si vamos por ejemplo con la carga Cell Wave, que es de excelente calidad, vemos la atenuación es absoluta, no hay nada de reflejada. Es también una buena manera de probar la calidad de las cargas fantasmas, ¿no? Y si probamos la carguita que hice yo, con la resistencia esa que se compra por Mercado Libre, que la mayoría de ustedes la conocen. Pero se las voy a mostrar porque por ahí muchos de ustedes no la vieron. Estoy sacando blindaje para que vean. De paso podemos ver a ver si el blindaje hace algo o no. También es interesante, podemos ver con el acoplador. Esa es la carguita que tengo. Vamos a ponerlo sin blindaje primero y ver a ver qué es lo que vemos. Ok, no está mal. Tengan en cuenta que no está totalmente blindada, que está parcialmente expuesta. La mayor resonancia, o sea, donde funciona mejor, como ven, donde tenemos la menor reflejada, es en 440 MHz. Sin embargo, no es tan buena en la parte de VHF. Si vamos acá a 147, que es más o menos ahí, no es tan buena. Pero ojo que puede ser tranquilamente que el acoplador direccional está mostrando cualquier cosa porque estamos totalmente fuera de la, ¿cómo se llama?, de la frecuencia en la que el acoplador funciona correctamente. Así que yo no lo tomaría como válido tan atrás. Este acoplador más o menos a partir de 200 MHz empieza a funcionar más o menos bien. Pero aún así en 200 MHz todavía no es tan buena. Es como que la resonancia es mayormente en 440, lo cual está bastante bien. Y hasta 600 MHz ponele que más o menos camina. Vamos a ponerle la tapita, a ver si qué diferencia notamos. Ahí está abierto y ahora lo vamos a cerrar. Hay un cambio, pero es mínimo. Ahí está sin tapa, ahí está con tapa. Hay mínimo cambio, casi nada. Que de hecho lo que se nota es como que esto se corre hacia atrás. Como si la parte de la resonancia se corriese hacia atrás. Eso es lo que se nota cuando pongo la tapa, lo cual es raro. O sea que prácticamente la tapita esta no hace ningún efecto práctico. Yo lo puse más que nada porque me daba no sé qué que estuviese al aire, ¿no? Lo ideal es también la forma en la que lo hice con lo que tenía a mano.
y la realidad que no es lo ideal. Para que realmente funcione tiene que estar atornillada todo alrededor, como se ven en los equipos de microondas. Vengáis como puse la tapita. Y realmente no hay una diferencia notable. Si vamos al marker, donde mejor resuena, así que la frecuencia sigue siendo la misma. No, ha bajado. Se corrió hacia allá un poquitito. Interesante eso. Es mínimo igual, pero recuerden que antes la resonancia estaba acá en 440 y ahora está en 430. Interesante que se corrió un poquito. Pero bueno, dentro de todo es bastante resistivo. Que si lo desconectamos, eso que ven ahí, esas ondulitas, es por el cable. El cable también causa toda clase de cosas raras. De hecho, cuando hice la prueba inicial, fuera de cámara, no usé este cable, que este es un Harbor Industries RG142, un cable muy bueno, sino que usé un cable medio pelo para abajo, que es un RG58 común y corriente, y era un desastre lo que mostraba, que se lo voy a mostrar ahora. Yo dije, tan mala está la carga fantasma, que después dije, no, tiene que ser el cable. No puede ser. ¿Ven? Es un desastre. Que más o menos la parte de baja frecuencia, más o menos, camina, pero hasta ahí nomás. Ponele con un poco de onda. Hasta UHF camina, pero ya miren el despelote de resonancia que tiene más arriba, ¿no? Ahí donde se notan los cables que no son buenos, que hacen cualquier cosa. Otro de los usos prácticos que tenemos para un analizador de espectro es el ajuste de duplexores. Si bien algo como un duplexor como esto de repetidora normalmente se daría con un equipo como este, de hecho este equipo está específicamente diseñado para ese uso, también puede hacerse con un analizador de espectro con generador de tracking como este, que bueno, un equipo mucho más razonable, accesible y que se consigue ahora, cosa que el Motorola este no existen. Son cosas que ya no existen más. Primero un poco de teoría de qué es exactamente esto para los que no son del palo. Ok, ¿para qué sirve el duplexor? Este viene a ser el duplexor. Típicamente tenemos una repetidora. Los duplexores se usan casi exclusivamente en repetidoras. Esto es una antena. Y típicamente tenemos el transmisor y el receptor. Ahora, en las repetidoras, transmisor y receptor, la frecuencia está muy cerca. Digamos que, por ejemplo, que este es un transmisor de UHF, podemos decir que el receptor va a estar escuchando en 439.900, por ejemplo, y el transmisor va a estar escuchando en 434.900. Va a estar transmitiendo, perdón. ¿Por qué es esto? Bueno, esto típicamente es un estándar. En las repetidoras VHF de aficionado, las repetidoras son más menos 600 kHz. Y en las repetidoras de UHF es más menos 5 MHz. Esto es un estándar, siempre son así. De hecho, podemos verlo en el equipo de radio. Que yo, por ejemplo, acá estoy en la repetidora de Radio Club Bursaco, y si quiero escuchar en la entrada de la repetidora, este equipo se hace apretando acá. Ven que la frecuencia sube 600 kHz. Y esta es la repetidora, este es el equipo de UHF, en la repetidora de UHF estamos en 434.900, un equipo antiguo no te muestra el primer dígito igual que este. Esta es la salida, o sea, acá lo que estoy escuchando es el transmisor de la repetidora, y cuando yo aprieto acá, escucho la recepción de la repetidora. ¿Para qué se usa esto? Generalmente para ver si escuchas a la persona en directo sin la potencia de la repetidora. Entonces, si está en directo, le decís, bueno, vamos a otra frecuencia si no jodemos la repetidora. Eso típicamente cuando se usa. Por eso en todos los equipos siempre tenés esta opción de escuchar en directo. Como ven acá estamos en 5 MHz arriba y acá estamos en 600 kHz arriba. Eso es un estándar. Todos los equipos de radio aficionado tienen eso. Distinto es con los equipos comerciales, pero típicamente la diferencia de frecuencia suele ser muy similar. A veces son 10 MHz la diferencia, a veces son 5. Depende mucho de la licencia, ¿no? Cuando es un tema comercial, por supuesto, la CNC, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, es la que dictamina dónde es la frecuencia de subida y dónde es la frecuencia de bajada, y por supuesto vos tenés que adaptarte a eso, pues bueno, es un tema legal. Tenés que respetar las frecuencias que tenés autorizadas. Digamos que tenemos, acá hay un handy, ¿no? Acá tenemos otro handy. Y estos handys están a mucha distancia uno de otro, digamos que están a 100 kilómetros uno de otro, ¿no? Entonces ni a palo, por más que estés arriba del Monte Everest, nunca vas a escuchar al otro handy ni mamado, porque no tenés antena, no tenés potencia, no tenés nada de lo necesario. Entonces lo que haces es, utilizás la enorme
ganancia y altura que tiene la antena, más la potencia del transmisor, más esa gran sensibilidad que tienen los receptores de la repetidora. La repetidora generalmente tiene receptores muy sensibles, transmisores relativamente potentes y una antena de muy buena ganancia que está a una gran altura, tipo 100 metros o algo así. Entonces, típicamente cuando vos transmitís, el receptor te escucha, pasa por la caja de control, cuando el receptor escucha y autoriza, digamos que típicamente las repetidoras utilizan un subtono, que es una frecuencia constante no audible. Entonces, si detecta que el subtono es el correcto, te prende el control, dice sí, autorizado, y transmite, y prende el transmisor. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos el duplexor? Si lo tuviésemos, digamos, conectado a la antena, por ejemplo, con una T, entonces tuviésemos conectado a la antena, transmisor y receptor. Bueno, lo que va a pasar es que la enorme potencia del transmisor se va a meter en el receptor y me va a quemar la etapa de entrada. Obviamente no podemos hacer eso, necesitamos una forma de neutralizar completamente esta frecuencia de transmisión, pero no podemos apagar el receptor, porque si apagamos el receptor deja de transmitir, entonces dejamos de escuchar al equipo que nosotros queremos retransmitir para que este otro equipo pueda escuchar. Y por supuesto, siempre cuando está filmando algo así, hay una ambulancia, un bombero, toda clase de quilombo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos acá? Necesitamos que el duplexor lo que tiene que hacer es que en el receptor la frecuencia del transmisor sea invisible, y viceversa, que para el transmisor la frecuencia del receptor sea invisible. Entonces, para eso este es un duplexor tipo notch, que lo que tiene que hacer, acá tenemos frecuencia, y acá tenemos dBm, señal, y básicamente lo que tiene que hacer el duplexor es esto, hacia un lado, y hacia el otro lado, esto. Como es hacia un lado y hacia el otro, me refiero de acá a acá, y de acá a acá. ¿Okay? Tenemos que tener de acá a acá, por ejemplo, este, y de acá a acá tenemos que tener este. Y la frecuencia que se ajusta es la contraria, o sea, en esta parte de donde está conectado el receptor, la atenuación tiene que ser la frecuencia del transmisor, y en esta parte que es el transmisor, la atenuación tiene que ser la frecuencia del receptor. Bueno, en realidad está cruzada porque esta frecuencia más alta está la más baja, pero bueno, entienden la idea. De esa manera, utilizando el duplexor, para el receptor el transmisor es completamente invisible, no lo detecta en absoluto, entonces mantiene la máxima sensibilidad para poder escuchar a los móviles, y el transmisor directamente, debido a que tiene un gran notch en la frecuencia de recepción, no ve nada de todo esto. O sea, para el transmisor esto es un cable que va directo a la antena y acá no hay nada, porque si no todo esto obviamente le causaría descuajeringa e impedancia, lo que hace que le genere atenuación y genera ROE, y eso hace trabajar más al transmisor, lo hace recalentar y lo puede hasta quemar. Entonces, al tener un gran notch a esa frecuencia, toda esta parte de acá para allá del duplexor para el transmisor es invisible. Imagínense que ajustar una cosa como esta sería absolutamente imposible de no tener un service monitor como este, o en este caso un analizador de espectro con generador de tracking. Vamos a sacar el atenuador, que está calentito el atenuador. Se ve que le estuve tirando con potencia. Este cable es súper rígido. No sé qué cable es, este lo tengo que caracterizar después porque no sé qué cable es. Tiene súper baja pérdida el cable este. Por supuesto, lo que vamos a ver es todo un desastre porque necesitamos sí o sí conectar una carga fantasma. No hace falta una carga fantasma, pues una carga de 50 ohms, pero sí tiene que estar puramente resistiva para que funcione correctamente. Ven que ahí es medio desastre lo que estamos viendo. Fíjese cuando conecto la carga fantasma cómo se interesa. Por eso que es esencial que tengan la carga puesta del otro lado. Entonces ahora hay que empezar a toquetear esto hasta que tenemos la frecuencia que queremos. Así que para eso vamos a poner el marker. Ah, no, pero acá estamos en el low pass. Entonces acá lo que tenemos que hacer es 434. Ok, más o menos 434-900. Bueno, nos alejamos. Esto es un poquito de paciencia porque cuando tocas uno desajustas el otro y viceversa. Ustedes no están viendo lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, el problema que tenemos acá es que ya estamos muy cerca del piso de ruido, entonces le cuesta un poquitito, así que vamos a darle un poquitito más de pesto. Track Generator Level, vamos a 0 dB. Ahí sí tenemos un poquito más de potencia
y vamos a amplitud menos 10 dB y podríamos desactivarlo, pero creo que se va a enojar si lo hago. ¿Se enoja? No, no parece. También lo que podemos hacer es bajar un poco el resolution bandwidth, que ahora está en automático, o poner en, qué sé yo, 50 kHz. Entonces nos va a dar más resolución abajo. Como ven, esto es un juego de darle un poquitito con este, un poquitito con el otro, hasta que llegas a la máxima atenuación posible. Cuanto más agudo es el notch que logres, mejor va a ser la atenuación y mejor va a ser la recepción de la repetidora. Ahora lo que estaría bueno sería poder guardar este trazo antes de hacer el otro, para que lo tengamos como referencia. Entonces a poder ir acá y seleccionamos el segundo trazo en Clear White. Entonces ahí ven, ahí tenemos el trazo anterior y tenemos el próximo trazo en otro color. Entonces ahora podemos cambiar la posición al otro lado para hacer el mismo ajuste. Esta vez el ajuste del transmisor. Marte, ¿no? El notch. A ver, debe estar, está muy atrás. Sí, está re atrás. Tendría que hacer un tipo zoom out. Vamos a seleccionar el segundo marker, el 2, normal. Vamos a ponerlo en 439.900. Estamos muy sobre el borde, entonces sí, tenemos que, vamos a cambiar la frecuencia 443 a 441 MHz, así tengo un poco más de changüí. Claro, el tema es que ahí me va a aparecer la raya esa hacia abajo porque cuando yo saqué la foto no estaba acá corrido, pero bueno, simplemente para hacer la calibración después lo volvemos a correr. Y a ver, ¿dónde está el marker? 439.900. Sí, lo podemos ver un poquitito mejor. Este duplexor fue evidentemente hecho para frecuencias más bajas porque acá arriba le cuesta un montón. Fíjense que tengo los tornillos casi adentro de todo. Y bueno, tengo esta raya ahí porque hice lío yo. Vamos acá trace y vamos a darle trace. No, esperen, acá no. Trace 2. Vamos a ponerla en freeze. Y ahora vamos al trace 1 y lo ponemos en clear white. Así podemos volver a ajustar la otra. No tanto ajustar, sino más bien ponerlo para que no quede feo. Porque si no vieron que quedaba ese cuadrado por el lío que me mandé. Ahí estamos. Entonces ahora sí podemos hacer acá, go. Le damos freeze también. Tenemos los dos traces en freeze, así que ahora ya puedo desconectar sin problemas. Entonces algo que podemos hacer acá, por ejemplo ahora ir a la segunda página y poner la lista de frecuencias centrales y las atenuaciones de cada marker y podemos agarrar e imprimir esto para tenerlo como es. El sistema es una cagada, el sistema que tiene para seleccionar, la verdad que es un desastre. Así que nada, digámosle ahí, simplemente le damos A y ya está. Con la letra A es suficiente, no necesitamos mucho más que eso. Y también podemos guardar uno sin la tabla, que se ve con un poquitito mejor de calidad. Vamos también a imprimir acá. Enter. Y le ponemos B. Enter. Y ahí tenemos guardado el ajuste del duplexor. Podemos ver cómo se ve acá en el monitorcito. El JP que crea. Este con la tabla y este es el que es sin la tabla. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante. Estos son algunos de los usos prácticos que podemos tener de un analizador de espectro como este, que es el Rygold DSA815. De nuevo, si están interesados en el equipo, pueden contactar con el distribuidor en Argentina, que es Ertic SA, a www.ertic.com.ar. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante el video. Comenten abajo si quieren. Nos vemos la próxima. Gracias.